Hola, gracias por estar en NTN24.com. En la noche online enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Juan Pablo Vieri. Bienvenidos. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. El reconocido escritor Enrique Krause habla con el programa La Noche. El ensayista mexicano es uno de los intelectuales más influyentes y de mayor prestigio en el continente americano. Los aires de América Latina, venturosamente, no soplan hacia el populismo y el redentorismo, sino hacia la democracia. La decadencia de los regímenes autoritarios son el blanco principal de sus agudas críticas. La mejor forma de encarar a la Cuba castrista, que anacrónicamente sigue en el año 2012, es abrir espacios para que entonces se enfrente a la crítica. En entrevista con el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, el escritor Enrique Krause presenta su nuevo libro, Redentores, y hace una profunda radiografía del momento político que vive, sufre y enfrenta América Latina. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noticia. Para el influyente intelectual, la problemática que enfrenta Venezuela y México es prueba fehaciente para entender la convulsionada situación política que a pocos meses de elecciones presidenciales sufren ambos países. El punto clave. Hoy el programa La Noche presenta una analítica y reveladora entrevista con este reconocido historiador, editor, periodista y ensayista mexicano. Enrique Krause, tras recibir el premio Chapultepec 2012 por sus aportes a la libertad de expresión, habló con nuestro subdirector Jefferson Beltrán. Su nuevo libro y la situación del continente americano fueron el eje de esta reveladora entrevista. Enrique Krause es uno de los escritores más destacados de América Latina en la última década. Nació en Ciudad de México, en donde comenzó desde muy joven a prepararse en sus grandes pasiones, ingeniería industrial y en literatura. Es reconocido en la actualidad como ensayista, historiador y editor. También fue discípulo del escritor mexicano Octavio Paz y con el autor de Pedro Páramo fue su asistente en la reconocida revista Vuelta y con el paso de los días ocupó el cargo de subdirector del mismo medio. Años más tarde fundó la famosa editorial Clio y hoy continúa en el mundo editorial como director de la revista cultural Letras Libres, que fundó en 1999. Krause es uno de los periodistas de opinión más buscados y deseados por los medios de comunicación en todo el continente americano. También ha sido un punzante crítico de líderes mundiales, opiniones que ha dejado plasmadas en libros como El poder y el delirio, publicado en diciembre de 2008, una obra que aborda la vida política del presidente Hugo Chávez desde una visión crítica y analítica. En su más reciente obra, Redentores, Krause ilustra los perfiles de 12 personajes de América Latina y su influencia en la historia de las ideas latinoamericanas. El reconocido escritor ha sido un acérrimo crítico del presidente Chávez. Justo tras recibir el Gran Premio de Chapultepec, México, máximo reconocimiento de la Sociedad Interamericana de Prensa a la defensa de la libertad de expresión, señaló que el mandatario venezolano ha sido uno de los líderes que más ha arremetido contra la prensa. Saludamos a Enrique Krause, él es ensayista, periodista, un connotado historiador y además uno de los intelectuales, digamos, contemporáneos de América Latina, que en este momento prácticamente es uno de los mayores conocedores de la realidad política, histórica que vive en nuestro continente. Enrique Krause, bienvenido al programa La Noche. Encantado, Jefferson. Enrique, quiero comenzar hablándole de este libro que usted viene lanzando y que ya se encuentra en todas las librerías de América Latina, el libro Redentores. América Latina, el imaginario de América Latina, los electores, las personas que van a las urnas y eligen sus mandatarios, aún continúan soñando con ese caudillo, ese redentor que le dé solución a todos los problemas que pues vivimos como latinos. Bueno, en el siglo XIX se trata de una corriente muy profunda en la historia de América Latina, porque en el siglo XIX, a lo largo de todo el continente, existieron los caudillos. Pero luego en el siglo XX, estos caudillos, ya con el ascenso de las masas urbanas y la llegada del radio y del micrófono, estos caudillos tuvieron el micrófono y se dirigieron de manera hipnótica a las masas.
Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Perón, que vivió en la Italia fascista y quedó fascinado con lo que vio con Mussolini y lo importó en una buena medida a su país, y ahí está la figura paradigmática de Eva Perón. Lo que caracterizó en el siglo XX, el cambio que se dio con los caudillos en el siglo XX fue el enorme prestigio de la revolución, primero mexicana, luego la revolución rusa y luego el poder extraordinario de atracción que sobre mi generación y varias generaciones posteriores tuvo y tiene todavía, en cierta medida, la Revolución Cubana. Entonces, este conjunto creciente de revoluciones en el siglo XX atrajo la atención de muchos jóvenes, de muchos universitarios y académicos y profesores, a veces de clase media en general, que consideraron, que se vieron a sí mismos en la figura de un redentor, que quisieron ser nuevos Che Guevaras o nuevos Fidel Castros. Y esto es, esto es lo que yo exploro, el origen de esa idea, de esa fascinación, de ese enamoramiento, la idea de la revolución en América Latina encarnada en diversos personajes. Enrique, usted plantea un escenario en el que una generación prácticamente tuvo esa ilusión y de alguna forma llevó a que diferentes caudillos llegaran al poder. Muchos de ellos hoy no quieren dejar el poder. Han buscado la reelección, algunos de manera indefinida, ¿sí?, al mejor estilo del régimen cubano. ¿Qué consecuencias ha traído para el continente americano esos caudillos que han marcado la historia y que pues hacen parte, digamos, de estas biografías que usted ha escrito en el libro Redentores? Mire, la concentración del poder en manos de una sola persona, me parece que ya podemos decirlo, que a lo largo de la historia y en particular en el siglo XX ha resultado invariablemente desastrosa. De modo que la frase de Lord Acton del siglo XIX, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, se ha demostrado como ya podemos decir, es un axioma de la historia. Y en América Latina tenemos casos paradigmáticos. Los tenemos, por supuesto, en los regímenes dictatoriales militares de la derecha, Stroessner, muchos casos en el siglo XIX en América Latina, los dictadores en la Argentina y en Chile y en Uruguay en la segunda mitad del siglo XX, pero también en el caso cubano. Pero aquí yo, en el libro Redentores, a lo que me acerco más bien es a ese cóctel, esa combinación entre el hombre o la mujer providencial, carismática, que reclama para sí poderes extraordinarios y el pueblo en una medida importante se los concede. Y además que se guía por una especie de código doctrinal fijo, dogmático. Esa combinación de la figura providencial y una doctrina fija, dogmática, es lo que hace un redentor. Lo tiene usted en el caso de Castro, lo tiene en el caso de Che Guevara y lo tiene en el caso de Hugo Chávez. Yo creo que estos personajes, que esta tentación redentora, revolucionaria redentora, ha hecho que tiene, digamos, orígenes utópicos nobles, ¿verdad? Ha tenido resultados prácticos desastrosos. Si le gustan nuestras revelaciones, entrevistas y ver el punto clave de la noticia, lo puede hacer en el canal internacional de noticias NTN24 por el 418 de DirecTV. Si tiene otro cable operador, llámelo ya y pídele que incluya nuestro canal de Latino para Latino en su programación. También los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escriban en Twitter, @NTN24. La noche online seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Nos vemos en la próxima emisión. Sigan con nuestra programación en ntn24.com.